Hola, bienvenidos a la clase 13 del curso Ingeniería Vial. Esta será la última clase del curso y la vamos a dividir en dos partes. Una primera parte vamos a hablar de pavimentos y serviciabilidad y en una siguiente clase vamos a hablar sobre el diseño estructural. ¿Ya? Entonces, ¿de qué se va a tratar un poco esta primera parte de esta clase 13? Vamos a hablar primero del pavimento, recordando algunas cosas, ¿cierto? Que hemos ya conversado, como vida útil. Vamos a contextualizar un poco el tema del pavimento en términos de su historia y vamos a hacer un poco de repaso también del tipo pavimento y sus características. Luego vamos a hablar de la serviciabilidad. Vamos a concentrarnos en esta prueba AASHTO y vamos a ver cómo esta prueba se llevó a cabo, especialmente con los conceptos de confiabilidad y variabilidad. ¿Ya? Entonces partamos. Primero recordar algunas cosas del pavimento, ¿cierto? Esta diapositiva ya la habíamos mostrado anteriormente, ¿cierto? En otra clase, y concentrarse un poco en esto de los factores que afectan la vida del pavimento. Especialmente aquí destacar la estructura, es súper importante la estructura y cómo vamos a, en este sentido, dimensionar, ¿cierto? Esta estructura. ¿Qué espesores le vamos a poner al pavimento? ¿Qué espesores le vamos a poner a las capas, ¿cierto? Granulares. Y eso es súper importante definirlo aquí. Y eso nos va a dar un poco, ¿cierto? Esta condición, ¿cierto? Del pavimento, como qué capacidad va a tener en el tiempo. Y hablando un poco de historia también, bueno, ¿qué podemos decir de los pavimentos desde su inicio, ¿cierto? Y tenemos que recordar, ¿cierto? Los romanos, ¿cierto? Varias civilizaciones que usaban cierta forma de pavimento, ¿cierto? En base a piedra, ¿se fijan? Y esto es súper interesante porque esto viene de hace mucho tiempo atrás, ¿cierto? Entonces los pavimentos es algo que ha ido evolucionando, ¿cierto? En el tiempo y luego vemos cómo en el 1800 empiezan a aparecer, ¿cierto? Los primeros pavimentos, las primeras máquinas ahí de asfalto, ¿cierto? Pero estamos pensando, ¿cierto? En el 1800, ¿se fijan esos saltos, ¿cierto? Desde los romanos nos mandamos este salto, ¿cierto? Al 1800, donde aparecen estas máquinas, ¿cierto? Para ir generando asfalto, hormigón, ¿cierto? Y es súper interesante, hay toda una historia atrás que ustedes lo pueden ir revisando con calma. Repasando algunas cosas también, ¿por qué nosotros necesitamos pavimentar? Una buena pregunta también para generar cierta discusión, ¿cierto? Pensando en este argumento, ¿cierto? De las externalidades, ¿cierto? Externalidades que tienen hoy día los caminos, ¿cierto? Que no son pavimentados. Pensemos, por ejemplo, en el polvo que generan, ¿cierto? Pensemos, por ejemplo, en la conservación. O sea, ¿quién administra? ¿Quién tiene que estar permanentemente manteniendo las capas, ¿cierto? Si inunda un lugar, por ejemplo, si inunda un pavimento y si no podemos mantenerlo, bueno, no va a poder ser posible transitar, ¿cierto? Entonces hay todo un tema de conservación y operación. Hay un tema de seguridad, ¿cierto? Tú quieres reducir los accidentes, ¿cierto? Lo hemos conversado antes, ¿cierto? Y también un tema no menor que es la integración social, el tema de poder acceder, ¿cierto? A ciertas ciudades, a ciertos servicios. Por ejemplo, una familia que tiene que llevar a sus niños, ¿cierto? Al colegio y si la posibilidad de trasladarlos tiene que ver con el pavimento. O sea, por ejemplo, si está en una zona aislada, una zona rural y el trayecto de la casa a la escuela tiene que ser a través de un pavimento en mal estado o eventualmente en una calle sin pavimento, ¿cierto? Eso va a generar que el niño después no pueda tal vez educarse porque tal vez no puede acceder porque viene una lluvia, ¿cierto? Está en tan mal estado el pavimento que no puedo trasladarme y no puedo llegar a tiempo. ¿Para qué hablar de la accesibilidad universal, de otras cosas que hemos conversado, ¿cierto? Que son necesarias. O sea, uno tiene que pavimentar para lograr efectivamente la accesibilidad universal, el tema de las ciclovías, etcétera. Bueno, algunos datos también, pensando en los datos que entrega el MOP. Estas cifras están un poquito desactualizadas, ¿cierto? Pero lo que muestra aquí son datos no de zona urbana, no de vía urbana. Estamos hablando solo de datos MOP, que son ¿cierto? Autopistas, ¿cierto? O carreteras, ¿cierto? Interurbanas, etcétera. Y aquí si uno se fija, lo interesante es que hay una gran proporción de kilómetros no pavimentados. Y uno tiene la concepción, ¿cierto? Al revés, ¿cierto? Uno, al vivir tal vez dentro de estas ciudades, ¿cierto? Bien urbanizadas, tiene la concepción de que está todo ya urbanizado, está todo ya pavimentado. Pero hay que considerar también que acá hay pavimentos que son necesarios, por ejemplo, especialmente para conectar el norte y el sur, ¿cierto? O sea, nosotros tenemos principalmente este eje estructurante, ¿cierto? Que es esta ruta 5,
que conecta, ¿cierto?, de norte a sur en nuestro país. Pero ¿qué pasa con otros ejes? No hay, ¿cierto? No hay alternativa. Y hay una planificación, ¿cierto? Hay carreteras que están planificadas o caminos que están planificados por la cordillera, por la costa, pero todavía no se han materializado, ¿cierto? Entonces hay todo un tema interesante de lo que falta por hacer. Hay mucho por ir avanzando, ¿cierto? Entonces hay una torta importante que hay que llenar de pavimentos, caminos forestales, etcétera, que hay que ir pavimentando por lo que conversamos, ¿cierto? Lo dijimos antes en la diapositiva anterior. Recordando algunas cosas también, la definición de pavimento, ¿cierto? Tenemos esta definición de lo que es el pavimento rígido, ¿cierto? Que es el hormigón. Recordar eso, que es importante, que en este caso tenemos subrasante y subbase, ¿cierto? En el caso del asfalto, ¿cierto? Este pavimento flexible, tenemos diferentes capas asfálticas, ¿cierto? Capa 1, 2 de asfalto, pero tenemos la importancia de una base y una subbase, además de la subrasante, ¿cierto? Es súper importante diferenciar esta estructura. A nivel también de definiciones, ¿cierto? Tenemos este comportamiento, ¿cierto? El comportamiento del asfalto y el hormigón. Es importante ahí recordar que el hormigón se entiende como un pavimento que es más frágil, es rígido, ¿cierto? Y el asfalto, por el contrario, es más flexible y dúctil. Y eso se ve un poco en esta gráfica, ¿cierto? El hormigón puede captar más carga, ¿cierto? Pero falla, ¿cierto?, a una deformación menor, ¿cierto? En cambio, el asfalto, todo lo contrario, ¿cierto? Capta una menor carga, ¿cierto? Pero puede seguir deformándose, ¿cierto?, en el tiempo. Entonces tiene una mayor deformación antes de romperse. Y también hemos hablado también de este comportamiento estructural a nivel de tensiones, ¿cierto? Y estas tensiones tienen que ver con la estructura de los tipos de pavimento, ¿cierto? En el caso del hormigón, ¿cierto? En un pavimento rígido, ¿cierto? El hormigón, la capa de hormigón va a ser la que recibe más carga, más tensión, ¿cierto? Y por tanto es por eso que yo no necesito en este caso una base granular, ¿cierto? En cambio, en el asfalto, la capa asfáltica recibe una menor tensión y requiere de una mejor composición, ¿cierto?, a nivel de estructura de la base y una subbase para poder distribuir de mejor forma las tensiones. Esto lo hemos hablado, ¿cierto?, en otras clases, ¿cierto? Vamos repasando. Obviamente de tipos de pavimento ya hemos mencionado, ¿cierto?, el hormigón, el asfalto. También hay otros tipos, ¿cierto?, desde el punto de vista del material. Aparecen los adoquines, adocretos, que se les llama articulados, ¿cierto? Y estos tipos de pavimento, ¿cierto?, no están dentro de esta normativa que vamos a hablar ahora, este método, ¿cierto?, del método ASHTO. Pero sí son interesantes de analizar, ¿cierto? Ustedes los pueden ir buscando con más detalle. Y obviamente nosotros vamos a tener tipos de pavimentos según aplicación, ¿cierto? En autopista, en camino. Hay pavimentos que se utilizan, ¿cierto?, para algunas calles en especiales, para pavimentos industriales, ¿cierto? En puertos y aeropuertos distintos, ¿cierto? Son otros tipos de pavimentos que tienen que ver con una funcionalidad, ¿cierto? Repasando también, tenemos esta estructura, ¿cierto?, de los pavimentos de hormigón. Como mencionábamos, es importante diferenciar la estructura. Acá tenemos la subrasante, ¿cierto? Tenemos esta subbase y la capa, ¿cierto?, de pavimento de hormigón, ¿cierto? Es importante también pensar que los espesores, ¿cierto?, en este caso, van alrededor, ¿cierto?, de los 18 y de los 30 centímetros, ¿ya? Para que ustedes tengan una idea un poco de los espesores en este caso, ¿cierto?, en el hormigón. Y también repasar acá también, es súper importante, ver el tema de la tipología, ¿cierto? ¿Se acuerdan que nosotros hablábamos de que en el hormigón está la tipología, ¿cierto?, del JPSP, que tiene que ver con esto de que son tipos de hormigones con o sin traspaso de carga, sin estas barras de traspaso de carga, o pueden tener, ¿cierto? Entonces acá es importante en este esquema diferenciarlas, ¿cierto? Hay barras de traspaso de carga que efectivamente es importante mencionar acá que sí se utilizan para el cálculo estructural, ¿cierto? Para el diseño del estructural, ¿cierto?, del pavimento. Pero no así las barras de amarre, ¿cierto? Que ustedes ven ahí en el esquema, ¿cierto?, que estas barras de amarre no aportan ahí al cálculo estructural, ¿ya? Entonces, y es importante en esta tipología que con o sin barras de traspaso de carga existe el mismo concepto, que es el JPSP, ¿cierto? O sea, están esas dos cosas, ¿ya? Y también está la idea de este refuerzo continuo, ¿cierto?, que es otro tipo, ¿cierto?, de pavimento, ¿cierto?, de hormigón, ¿cierto?, que es continuo, una malla, ¿cierto?, ahí que permite de alguna manera, esa malla de acero que permite continuidad, ¿cierto?, de refuerzo. ¿Y cómo lo vemos nosotros en un ejemplo acá?
bueno, aparece en este caso, ¿cierto? El hormigonado, ¿cierto? Y con estas barras, ¿cierto? De traspaso de carga, incluso también hay estas barras, ¿cierto? Que son laterales, ¿cierto? Barras de amarre, que se pueden, que usted lo ven al borde, ¿cierto? De esta parte que ya está más hormigonada y que permite conectarla con ese borde, ¿cierto? Entonces es interesante cómo se va armando, ¿se fijan? Obviamente las barras de traspaso de carga tienen que estar a una misma altura por razones obvias, ¿cierto? Yo tengo que mantener un mismo nivel y se va generando como si fuera una malla, ¿se fijan? Entonces ahí uno va armando entonces estas barras de traspaso de carga, ¿ya? Súper importante ese punto. Y bueno, ¿y cómo lo vemos con las diferentes tipologías, ¿cierto? Entonces tenemos acá en el primer esquema a la izquierda, ¿cierto? Una junta sin barra de traspaso de carga, ¿cierto? Se va a generar una junta, ¿cierto? Por esto que hablábamos, ¿cierto? En clases anteriores, de que los pavimentos se van acomodando, ¿cierto? Y van generando ciertas grietas, ¿cierto? Entonces, y también vamos también a tener una junta, ¿cierto? Con barra de traspaso de carga, ¿cierto? Para, ¿cierto? Hacer la conexión, ¿cierto? De una losa a otra, ¿cierto? De la losa 1 a la losa 2, ¿se fijan? Y en el tercer punto acá, aparece este refuerzo continuo, ¿cierto? De una losa a otra losa, ¿cierto? Y es continuo, ¿cierto? No hay juntas, ¿se fijan? No hay necesidad de división ahí, ¿se fijan? Y bueno, y también hay otra tipología, otro esquema también que se utiliza bastante. ¿Se acuerdan que en algún momento hablamos de este alabeo, ¿cierto? En el sentido de que, ¿se acuerdan? Por las diferencias de temperatura, este gradiente de temperatura que tiene una losa, ¿cierto? Por esta variación de temperatura en la parte superficial y la parte más abajo que está en contacto con el suelo. ¿Se acuerdan que se generaba una flexión, ¿cierto? Se levantaban los bordes, ¿cierto? De la losa y por lo tanto se quebraba, ¿cierto? Y eso podría ser muy malo, ¿cierto? Cuando teníamos una rueda, ¿cierto? Al inicio de la losa y una rueda posterior, ¿cierto? Al final de la losa, entonces ahí se genera el quiebre, ¿cierto? Entonces cuando tenemos losas cortas, que le llaman, ¿cierto? Esas losas son de menor dimensión y evita un poco el alabeo, porque no tengo la situación donde tengo justo lo que mencionaba anteriormente. ¿Se fijan? Entonces acá las losas, ¿cierto? Como son más cortas, no se genera eso de que tengo una rueda, ¿cierto? Al inicio de una losa y la otra rueda, ¿cierto? Posterior al final de la losa. Entonces me permite tener espesores mucho menores, por ejemplo, espesores de 8 centímetros. Espero que se haya entendido un poco ese punto. Ustedes igual lo pueden buscar el concepto para ir entendiendo un poquito más. Y por último, ¿cierto? Tenemos este pavimento asfalto que lo hemos mencionado ya bastante, ¿cierto? Y aparece un poco, ¿cierto? Cómo se va armando, ¿cierto? Con estas máquinas, ¿cierto? Con el asfalto en caliente, la mezcla compuesta, etcétera, y se va compactando, en fin, ¿cierto? Esto ya lo hemos mostrado en otras clases. Entonces la pregunta al final es, bueno, ¿cómo puedo yo hacer el diseño estructural? ¿Cómo tengo que dimensionar esto? ¿Cierto? ¿Cuánto le tengo que dar de espesor a la capa asfáltica o a la capa del hormigón, ¿cierto? Y cuánto le tengo que dar de espesor, ¿cierto? A las otras capas, ¿cierto? A las capas granulares, etcétera, para tener una buena capacidad de soporte, ¿ya? Así que eso es un poco el cierre, ¿cierto? De este resumen, de este repaso de pavimento, ¿cierto? Para que quede todo muy claro para lo que va a venir posterior, que en este caso va a ser la serviciabilidad, ¿ya? Entonces, serviciabilidad acá es súper interesante. Nosotros vamos a concentrarnos en la prueba AASHTO, y una de las cosas interesantes de esta prueba es que mezcló justamente el tema de la falla, ¿cierto? El tema más estructural, pero también mezcló el concepto de la serviciabilidad en el sentido de, como dice ahí, se fijan, servir al tránsito en forma confortable, segura y eficiente. Entonces, si ustedes ven, si hacemos un símil, por ejemplo, con el diseño de una viga, ¿cierto? En un diseño estructural, la viga se diseña, ¿cierto? Pensando en la falla, ¿cierto? Hasta que falle. Bueno, en el caso del pavimento, esta metodología tiene algo interesante, ¿cierto? Que no es solamente hasta que falla, ¿cierto? Sino que también le incorpora esta condición funcional. O sea, que tiene que ver también con el usuario, ¿cierto? Cómo el usuario percibe, ¿cierto? La carpeta, por ejemplo, asfáltica, ¿ya? Entonces, bueno, ¿cómo se genera entonces esta prueba? Esta prueba, bueno, parte en el año
en los años 60, ¿cierto? Hay una necesidad, ¿cierto?, de buscar un estándar, es una prueba empírica, ¿cierto? Entonces, antiguamente cuando no estaba esta prueba, era mucho de casuística, de ensayo y error, se probaba en una situación y funcionaba, entonces se repetía eso en otro lugar, pero era necesario, ¿cierto? Era necesario tener un estándar, ¿cierto? Y en 1960 aprox, en los años 60, 70, se armó esta prueba y se fue perfeccionando en el tiempo. Entonces, había una demanda importante de autos, ¿cierto? Hay una explosión de la motorización, entonces era necesario construir más vías, etcétera. Entonces empieza a haber esta necesidad y la prueba se genera en Illinois, y esto en Estados Unidos, ¿cierto? Y qué es lo que pasa es que en este lugar, bueno, se hacen las pruebas, ¿cierto? De alguna manera se hacen loops, ¿cierto? Donde los vehículos ingresaban, ¿cierto? Giraban, daban la vuelta y volvían a continuar. Se prueban diferentes condiciones, diferentes espesores, diferentes tramos, ¿cierto? En este lugar y se va generando entonces la revisión, ¿cierto? De esto que es la serviciabilidad, ¿cierto? Entonces, bueno, y lo interesante en términos de hito fue que se genera entonces este manual, ¿cierto? Este AASHTO, y esta guía es muy interesante, te permite entender cómo dimensionar, ¿cierto? Los pavimentos, y llegamos a otro hito importante incluso al final, ¿cierto? En los años 2000, cuando también empieza todo el análisis más analítico, ¿cierto? Entonces, con este método mecanicista, por decirlo así, que busca fórmulas matemáticas, donde también se puede incorporar este análisis, ¿cierto? Este diseño estructural. Entonces, pero nosotros nos vamos a concentrar en el método experimental, que es este método AASHTO. Entonces, bueno, y aquí habla un poco de este esquema, ¿cierto? De muchos ensayos, pruebas, de estos loops. Eran alrededor de unos 4 loops con diferentes condiciones y se iba probando, ¿cierto? Y una de las críticas también era que, bueno, era necesario revisar un poco este manual, porque este manual había sido específicamente para una zona, ¿cierto?, de Estados Unidos. ¿Y qué pasaba si yo lo tendría que aplicar para otros lugares? ¿Qué pasaba si cambiaba el clima, si cambiaba el tipo de suelo, ¿cierto? Entonces se fueron corrigiendo los valores de suelo, los valores de clima, y se fue mejorando, ¿cierto?, con varios aportes durante diferentes instancias, ¿cierto? Y como les decía, llegando al final a este modelo más mecanicista, ¿cierto? Que se utiliza hoy día también, ¿ya? Pero lo que nosotros vamos a ver es efectivamente esta prueba AASHTO, ¿ya? Entonces, ¿cómo es esta prueba? ¿Qué es lo que trae esta prueba AASHTO? Bueno, es bien interesante. Hay harto que uno puede mirar acá. Si ustedes se fijan, hay varias fórmulas, unas tanto para hormigón como para asfalto, como las que mostramos aquí, y uno puede mirar esta fórmula y se puede espantar un poco, ¿cierto? Son bastante raras, y rara lo digo porque no es llegar, despejar y obtener el resultado. Es recursivo. O sea, hay que iterar para llegar al valor, ¿cierto? Pero de a poco lo vamos a ir viendo también en la siguiente parte de esta clase, ¿cierto? La segunda parte. Y tiene que ver con la importancia de ciertos valores, ¿cierto? Y si uno ve, ahí aparece entonces el P sub I y el P sub F, que son estos índices de serviciabilidad, ¿ya? Y esto es para el asfalto, y también hay esta fórmula rara, ¿cierto?, para el hormigón. Y también está el P sub I y el P sub F. También están incorporados, y esa era un poco la gracia de esta prueba, que era algo bien novedoso para la época. Ahora, ¿qué se hizo en términos de serviciabilidad? Bueno, como estamos mencionando, se hicieron pruebas para diferentes tipos de vehículos, ¿cierto? Acuérdense que estábamos hablando de este eje o sea, este estándar de eje, y este estándar de eje se analizaba, ¿cierto?, la serviciabilidad, ¿cierto?, donde yo iba probando de alguna manera si que yo tenía sobre ese estándar, ¿cierto?, sobre ese eje, si yo probaba más carga, ¿cierto?, bueno, me iba a producir más daño. Si yo producía una situación donde tenía un valor de carga menor a ese estándar, bueno, iba a producir menos daño, ¿cierto? Entonces, y esto a través de los diferentes loops, ¿cierto? Y yo iba probando un poco esa serviciabilidad, cómo se iba registrando, ¿cierto?,
la pregunta, ¿cierto?, a los usuarios, ¿cierto?, esa condición del pavimento, ¿cierto? Y se fue evaluando diferentes indicadores, ¿cierto? Y bueno, y hay ciertos supuestos, ¿cierto? O sea, uno de los supuestos también es que, bueno, esto también es bien interesante, pero es bien subjetivo este análisis de alguna manera, porque hay usuarios que pueden tener mejor o menor expertise y de alguna forma puede afectar en los resultados, ¿cierto? Una persona que tiene mayor expertise puede sentirse más cómodo conduciendo y puede tener otras percepciones, ¿cierto?, de la condición del pavimento, cómo manejar las grietas, ¿cierto?, otros tipos de condiciones en la parte superficial, ¿cierto?, de la carpeta. Entonces, pero lo interesante acá es que se establece entonces esta configuración de un indicador, ¿cierto? Se establece 0 y 5, ¿cierto? 0 como muy malo y 5 como excelente. Entonces, esta serviciabilidad va decreciendo en el tiempo. Entonces, hay una relación, ¿cierto?, de una serviciabilidad inicial, ¿cierto?, y una serviciabilidad final, ¿cierto? Entonces, y hay una relación ahí que va decreciendo en el tiempo. Se fijan, va cayendo en el tiempo la serviciabilidad. ¿Ya? Entonces, y obviamente es interesante, ¿cierto?, cómo se fue preguntando, ¿cierto?, a las personas. Como les decía, está esta escala de 0 a 5, ¿cierto? Y 5 significa excelente, ¿cierto? Tengo un pavimento muy bueno, ¿cierto? Y se le fue preguntando a estas personas en esa época. Y aparecen estos indicadores, ¿cierto? De alguna forma van relacionando ciertas variables que ustedes pueden ver. Para el caso del asfalto. Entonces la prueba, si ustedes la revisan, hay una cantidad de relaciones de variables. Si ustedes se fijan, lo interesante acá es cómo se van relacionando las variables. El primer gráfico a la izquierda no muestra una correlación tan directa entre las variables, pero sí el gráfico que está al medio y el de la derecha. Si ustedes se fijan, el gráfico que está al medio, lo que relaciona es la variable C y P, que tiene que ver con el porcentaje de grieta y bache. Y si uno ve, hay una relación interesante, hay una correlación interesante ahí, donde yo voy a tener una serviciabilidad mayor, ¿cierto? Obviamente si tengo menos baches y menos grietas, ¿se fijan? Y voy a tener una serviciabilidad menor si tengo más grieta y más baches. Entonces hay cierta relación ahí lineal, ¿cierto?, que muestra un poco cómo se van mezclando estas dos variables. Lo mismo en el gráfico más a la derecha, que tiene que ver con este valor SB, y el SB tiene que ver con esta varianza de la pendiente longitudinal. ¿Qué tiene que ver esto? Es con el cambio de pendiente. Y eso tenía que ver mucho con la rugosidad, ¿cierto?, del pavimento. Entonces, si yo tengo un indicador, ¿cierto?, ahí que me va mostrando esta relación, voy a decir que mientras ese valor de SB sea menor, ¿cierto?, yo voy a tener un valor de serviciabilidad mayor. Y si mientras ese valor de SB era mayor, ¿cierto?, esa relación de variables, voy a tener una serviciabilidad menor, ¿cierto? Entonces ahí voy relacionando variables. Y esto mismo también se da en estas condiciones. Acá aparecen un poco las diferentes variables, ¿cierto?, cómo se entienden y cómo se van relacionando. Y esto mismo se da para el hormigón. El hormigón también tiene estas relaciones, ¿cierto?, de serviciabilidad con los valores de SB y de el valor de C más P, ¿cierto?, que tiene que ver con estos baches y esta grieta en esas últimas variables. ¿Se fijan? Entonces también están relacionadas y también se encuentran estos gráficos, ¿cierto? Y también aquí está la explicación, ¿cierto?, de estos cambios de pendiente también, ¿cierto? Y hay ciertas relaciones que son bien interesantes. Entonces, ¿qué es lo que hace el modelo? Muestra un poco lo que hemos mencionado antes, de una serviciabilidad excelente, ¿cierto?, un pavimento perfecto, a una condición muy mala, ¿cierto?, donde es un pavimento totalmente roto, ¿cierto?, y hay que modificarlo, ¿cierto?, hay que cambiarlo, hay que repavimentar, hay que romper, etcétera, y volver a construir, ¿cierto? Entonces, y con el tiempo, ¿cierto? Entonces hay la serviciabilidad va a ir bajando en el tiempo. Ese es un poco el concepto, ¿cierto?, que está aquí, ¿cierto? Y lo interesante es que, bueno, la serviciabilidad, como les decía, tiene dos componentes importantes, un componente funcional y un componente estructural, ¿cierto? Entonces esas dos cosas van a ser de la serviciabilidad, ¿cierto? La van a ir definiendo. En lo funcional, ¿qué es lo que nos vamos a preocupar nosotros? Bueno, hay varios aspectos, varios parámetros. Está, por ejemplo, la rugosidad, ¿cierto?, del pavimento. Está la fricción, por ejemplo, súper importante la fricción para el tema de la distancia de frenado, por ejemplo, o qué pasa en las curvas, ¿cierto?
Y después hay otras cosas, ¿cierto? Bueno, ruido, ¿cierto? Apariencia, ¿cierto? Y otras condiciones. Pero las dos primeras son súper importantes, rugosidad y resistencia, ¿cierto? A la fricción, en términos funcionales, ¿cierto? Y bueno, el tema estructural no es menor, ¿cierto? Lo que yo quiero analizar acá es qué tan buena, ¿cierto? Está la torta estructural del pavimento, ¿cierto? Cómo se comporta con respecto a las cargas, ¿cierto? Es súper importante eso. Entonces los puntos clave acá, bueno, el tema de la importancia de lo funcional, ¿cierto? Algo muy interesante para la época, no solamente el tema de la falla, ¿cierto? Sino que también esta condición del pavimento para el usuario, ¿cierto? Siendo el usuario el que va a utilizar, ¿cierto? La vía, ¿cierto? El camino. Y acá hay algo interesante, que el nivel de serviciabilidad también es según categoría de la vía, ¿cierto? O sea, también es interesante eso, porque de alguna forma yo voy a querer que mi serviciabilidad sea mayor, por ejemplo, cuando tengo una vía de mayor jerarquía, por ejemplo, una autopista, por ejemplo. Si es un pasaje, posiblemente no me va a interesar una serviciabilidad tan alta, ¿se entiende? Por un tema del tránsito, ¿cierto? El eje equivalente acumulado, etcétera. ¿Se acuerdan de esas cosas que ya hemos visto? ¿Ya? Y esto nos lleva, ¿cierto?, a un punto súper importante que tiene que ver con la confiabilidad y la variabilidad, ¿ya? Entonces eso es súper, súper importante porque esos dos conceptos nos van a llevar a esto de la serviciabilidad, cómo se entiende, ¿ya? Y bueno, la confiabilidad, ¿qué es lo que es? Bueno, es esta incertidumbre que genera. Es la probabilidad, ¿cierto?, como dice ahí, de que el sistema estructural que forma el pavimento cumpla su función. Y nosotros vamos a tener incerteza de situaciones. El tránsito, ¿cierto? Por ejemplo, si nosotros vamos a tener una proyección de flujo, pero se nos instala un mall, ¿cierto?, al lado, o hay un cambio del uso de suelo, cambia, ¿cierto? Cambia un poco esa proyección. Entonces hay cierta incerteza. Imagínense, por ejemplo, que ustedes hacen las calicatas, ¿cierto?, para inspeccionar el suelo que van a revisar, ¿cierto?, la subrasante, por ejemplo. ¿Y qué es lo que sucede? De repente, por ejemplo, imagínense que en un tramo ustedes no midieron ahí la calicata del tipo de suelo y justo en ese lugar es muy malo el suelo. Y ustedes no lo consideran. Entonces hay cierta incertidumbre. Hay cosas que ustedes no pueden controlar y que de alguna forma van a pasar, ¿cierto? Tema de materiales también, ¿cierto? Hay un tema ahí también de parámetros de diseño. Entonces hay un tema de confiabilidad importante a considerar. Entonces yo necesito, de alguna forma, diseñar, ¿cierto?, entendiéndolo así como con un factor de seguridad, ¿ya? Entonces, si yo tengo, de alguna forma, ¿cierto?, como aparece acá, tengo, ¿cierto?, la carga, ¿cierto?, esperada, yo voy a tratar de alguna forma de sobredimensionarla un poco, ¿cierto?, para poder entender que me pueda soportar la carga de diseño, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que busco aquí con este esquema, ¿cierto? Pensar que en el eje vertical tengo la serviciabilidad, ¿cierto? Y los ejes equivalentes en el horizontal. Entonces, mi serviciabilidad va a ir bajando, ¿cierto?, en este sentido en el tiempo, ¿cierto? Pero yo voy a de alguna forma entender que tengo una confiabilidad, ¿cierto? Una distribución normal, ¿cierto?, de esta confiabilidad, ¿cierto? ¿Y qué es lo que puede pasar? Es que esta confiabilidad se me desplaza, ¿se fijan? Por cierta incertidumbre, por cierta situación que sucede, ¿se fijan? Pero también está el concepto de la variabilidad, ¿cierto? Que esto también es súper importante entender, ¿cierto? Hay situaciones que van a llevar a que esto cambie, ¿cierto? En términos de que se vaya expandiendo, ¿cierto? O se vaya contrayendo lo que yo tengo. ¿Qué tan distinto es con respecto al promedio, por ejemplo? Una cosa así, para que ustedes lo puedan entender. Entonces, ¿cómo se vería esto, cierto? Yo voy a tener entonces una carga, ¿cierto?, esperada, ¿cierto? La voy a sobredimensionar para que me soporte, ¿cierto?, la carga de diseño, ¿cierto? Pero ¿qué va a pasar? No solamente se va a poder, como en el tema de la confiabilidad, se va a desplazar, sino que también se puede expandir, ¿se fijan? Entonces se puede expandir, se puede contraer, ¿cierto? Hay una situación de diferencia desde el punto de vista, ¿cierto?, de cómo esta distribución normal se puede ir moviendo, ¿cierto? Entonces, ¿cómo se refleja esto, ¿cierto?, de la variabilidad, de la confiabilidad en las fórmulas que mostrábamos antes? Bueno, en el caso del asfalto se expresa con este Z sub R y S sub 0, ¿cierto? Entonces, el Z sub R es el nivel de confiabilidad, ¿cierto? Y el S sub 0 es la desviación estándar combinada, ¿se fijan? Y es una multiplicación, entiéndalo así como un factor de seguridad, ¿cierto? Ustedes van a querer sobredimensionar
como decía, la carga que ustedes tienen esperada para que pueda soportar una carga de diseño, ¿cierto? Entonces eso se ve así en el caso del asfalto, lo mismo se ve en las ecuaciones del hormigón, ¿se fijan? Y ustedes un poco para entender esto también lo pueden ver en las tablas, ¿cierto?, del manual de carretera, donde aparece tanto el asfalto, ¿cierto?, estas condiciones, como también el hormigón. Y si ustedes se fijan en las tablas aparece el Z sub R, ¿cierto?, el S sub 0, ¿cierto?, y pensando en los ejes equivalentes, ¿cierto?, solicitantes, ¿cierto? Entonces, dado ese eje equivalente solicitante, yo elijo una confiabilidad, que es un porcentaje, y eso tiene una condición de Z sub R, S sub 0, etc. Dependiendo un poco, obviamente, el S sub 0 de la variación de los suelos, ¿se fijan? Entonces, y lo mismo para el hormigón, ¿ya? Entonces ahí voy a tener un rango, ¿cierto? Entonces, si se fijan acá lo que yo les mencionaba, para eje equivalente, ¿cierto?, mayores, pensando, por ejemplo, en una autopista, ¿cierto?, yo voy a tener un rango, ¿cierto?, de confiabilidad mayor, ¿cierto? Entonces ahí voy a tener un rango mayor. En cambio, para eje equivalente más pequeño, ¿cierto?, por ejemplo, un pasaje, yo voy a tener una confianza, ¿cierto?, una confiabilidad menor, ¿se entiende? Entonces ahí es un poco lo que yo les decía, que la serviciabilidad está asociada a la categoría de la vía, ¿cierto? Yo voy a querer que mi serviciabilidad sea mayor en caminos, ¿cierto?, o vías que sean de mayor jerarquía, y voy pensando un poco también por esto, por los ejes equivalentes, ¿se entiende? Entonces, este es un poco el resumen de la serviciabilidad, y esto es un poco lo que les queríamos presentar. Agradecemos también a Esteban Pérez, que nos ha compartido material bibliográfico para esta clase. Esta sería la clase en su primera parte. Nos vemos en la próxima clase en su segunda parte. Muchas gracias.